Bueno, bienvenidos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos los presentes por asistir y nada, esperemos que la presentación sea de vuestro agrado y que os ayude a resolver aquellas pequeñas dudas que os pueden surgir, aparte de este tema tan de actualidad como es la desinfección de nuestras industrias contra el coronavirus. ¿Vale? Me gustaría dar las gracias también a a Clinity, sobre todo a Antonio Alberola. No se escucha. Otra vez. Ahora sí que lo tengo enchufado. Vale. Doy las gracias a Antonio Alberola de Clinity, que va a ser nuestro ponente. Clinity es una empresa experta en en higiene industrial. También quería agradecer a la Consejería de Sanidad, ya que FEDACOA tenemos un convenio de colaboración para promover la seguridad alimentaria entre las industrias alimentarias. Para introducir un poco el tema que vamos a hablar, todos sabéis bien que la limpieza y desinfección es uno de los puntos más importantes del sistema de gestión de seguridad alimentaria, ya que haciendo una adecuada limpieza y desinfección, lo que hacemos es evitar una contaminación cruzada entre las superficies sucias o contaminadas y el alimento. No obstante, hoy en día, en esta pandemia global que desafortunadamente estamos viviendo, no solo hace falta garantizar la seguridad alimenticia del producto, sino que también debemos evitar que una superficie contaminada contra el coronavirus pueda llegar a propagarse la enfermedad a otras personas. Antes que nada, me gustaría indicar un poco cómo funciona esta aplicación, ¿vale? Ya os han comentado mis compañeros. Por favor, mantener los micros apagados y con las camaritas. Las preguntas las vamos a resolver al final de la ponencia de Antonio Alberola de Clinity, ¿vale? Aquí debajo a la izquierda, en el margen izquierdo, al lado de la mano, tenéis aquí el chat. Aquí vais poniendo las preguntas que os vayan surgiendo y nosotros las iremos recopilando y al final iremos resolviendo e intentaremos resolver todas, ¿vale? Pues nada, ahora sin más dilación doy paso a Antonio Arbeloa de Clinity, que vamos para comenzar con la exposición, ¿vale? Muchas gracias. Antonio, cuando quieras. Hola, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por dedicarnos este rato para intentar aprender algo sobre limpieza y desinfección. Empezaremos con los básicos y sé que mucha gente lo tendrá claro, pero así yo creo que será más fácil llevar un hilo y poder asegurarnos que todo el mundo sigue la presentación y extraemos alguna conclusión positiva para nuestro día a día en estos tiempos tan cambiantes. Voy a compartir la presentación que tengo preparada y como comentaban mis compañeros, al final procedemos a solventar todas las dudas que puedan surgir. Vale, pues para empezar un pequeño índice, ¿vale? Todos sabemos que es higiene alimentaria, pero haremos un breve recordatorio. ¿Qué es limpieza, qué es desinfección, por qué son diferentes? ¿Qué operaciones recomendamos? Nosotros creemos que son esenciales. También hablaremos un poco de los biocidas, de cómo afectan a los microorganismos, cómo entendemos desde Clinity que se ha de abordar el tema de la limpieza y desinfección, centrándonos, por supuesto, en el COVID, que ahora nos ocupa y preocupa, pero no solo en él. No podemos abandonar el resto de prácticas. Y haremos también un breve repaso a qué técnicas podemos aplicar y qué debemos de fijarnos para saber si un tratamiento, cuando nos lo están ofreciendo, cumple o no cumple con los mínimos requisitos y las mínimas garantías. Pues comenzando por lo que es limpieza y desinfección, ¿qué es la higiene? ¿No? En el sector alimentario, la higiene al final es un conjunto de medidas
que sirven para evitar la transmisión de microorganismos. Y así podemos evitar los riesgos que vienen asociados a la transmisión de microorganismos a través de alimentos. Hay muchos aspectos relacionados con la higiene en industria y en industria alimentaria. No solamente es los procesos de limpieza y desinfección. Un buen proceso productivo me puede cortar la transmisión, por ejemplo, si hago un horneado y ese horneado lo envaso tal y como debo hacerlo, voy a conseguir, por el efecto de la temperatura, que no se transmita un posible microorganismo que tenía en origen. O en una verdura de quinta gama voy a conseguir con un lavado eficiente que no haya una transmisión de microorganismos. El diseño de las instalaciones y de los equipos productivos también es muy importante. Al final, cuanto más fácil sea de limpiar una instalación, más limpia la tendré. Pasa en casas, pasa en instalaciones, pasa en locales de restauración. Los recovecos siempre se quedan sin limpiar y, por lo tanto, sin desinfectar y son reservorios de microorganismos. Hay que tener un suministro de agua controlado. Yo creo que hoy en día todos lo hacemos, pero sí que es cierto que hay veces que utilizamos pozos o no agua de red como tal y hay que tener controlado ese suministro porque puede ocasionar brotes pues de legionela sin ir más lejos. Por último, la limpieza y desinfección, que es un punto importante. Y luego el control de plagas y sobre todo, y como estamos viendo ahora con el tema del COVID, la higiene personal. Un simple lavado de manos puede detener la cadena de transmisión de un virus. Todos estamos acostumbrados a la entrada a nuestras plantas productivas. Tenemos la posibilidad de desinfectar las botas, de desinfectar las manos con los vados higiénicos y es algo que debemos transmitir al resto de actividades del día a día en nuestras oficinas, incluso en nuestras casas. ¿Por qué hablamos de higiene o de limpieza y desinfección? Bueno, porque la limpieza y desinfección lo que tiene como objetivo es asegurar la higiene tanto a clientes como a consumidores. Contribuir también a que la maquinaria esté en perfecto estado de uso, evitar residuos físicos, químicos o microbiológicos que puedan afectar a la salud de los consumidores. Nadie quiere encontrarse con un trozo de tornillo, igual que nadie quiere encontrarse con un virus o una bacteria posiblemente patógena en un alimento que vaya a consumir. Y además nos ayuda a asegurar las características organolépticas y la vida comercial de los alimentos, que es algo en lo que luego incidiremos de nuevo, pero al final si yo consigo alargar la vida media de mi producto en el lineal, estoy incrementando mi beneficio, porque tengo disponible a la venta durante más tiempo el mismo producto. ¿Y por qué hablamos de limpieza y desinfección? Bueno, porque son dos cosas complementarias, pero distintas y que no debemos de confundir. Por un lado tenemos la limpieza y la limpieza es ese conjunto de procesos que lo que hacen es eliminar suciedad de las superficies y además eliminan algunos microorganismos, muchas veces por arrastre, por el propio producto de limpieza que estamos utilizando, pero el objetivo fundamental de la limpieza no es eliminar los microorganismos. Para eso tenemos la desinfección. Y una cosa que nos gusta recalcar siempre es desinfección no es igual a esterilización. Lo que hacemos con la desinfección es destruir la mayoría de los microorganismos y dejarlos en un nivel que minimiza nuestro riesgo, pero no los eliminamos por completo. Y esos riesgos son riesgos que tenemos que tener previstos mediante un sistema de APPCC. Todos yo creo que tenemos implantado un sistema APPCC en nuestras industrias y hasta ahora estaban muy enfocados a lo que es la parte productiva. Uno de los cambios que va a traer esta pandemia es que vamos a tener que aplicar un protocolo muy similar al resto de actividades, incluyendo actividades en oficina y muy probablemente pues, a actividades a las que hasta ahora no prestábamos atención, como ir a comprar a un supermercado. Como todos sabemos, este sistema se basa en, por un lado, investigar el peligro y determinar qué riesgos para la salud supone, poner puntos en las posiciones del proceso donde vamos a identificar y vamos a medir, y eso lo hacemos mediante los puntos de control, y luego lo más importante es establecer
cuáles son mis criterios críticos. No sirve de nada que yo tenga puntos de control si luego no hago nada con ellos. Por ejemplo, si tengo una fábrica en la que congelo alimentos, pues no sirve de nada que mida la temperatura si no hago nada con ella cuando sobrepasa un determinado umbral y tengo riesgo de que el producto se descongele y no esté manteniendo la cadena de frío. Lo mismo ocurre si lo que yo me dedico es hacer cocinados, platos preparados. Si tengo un set point de temperatura, no vale para nada que yo esté midiendo la temperatura si no tengo una actuación cuando ese nivel que he detectado y que he dicho que es crítico no se llega o se rebasa, dependiendo de cómo ponga el punto. Si es que es tan importante tener esos puntos de control y medirlos como luego tener acciones a aplicar cuando hemos detectado un fallo gracias a esos puntos de control. Las operaciones de limpieza y desinfección no han cambiado por la pandemia. Sigue siendo totalmente necesario eliminar, en primer lugar, los restos groseros. Y además es importante hacerlo bien. Los restos groseros no pueden eliminarse con agua a presión porque lo que estamos haciendo es dispersar contaminantes, ha de hacerse de sucio hacia limpio, no puedo volver atrás, no puedo tener entrecruzamientos. Esto a lo que muchas veces no se presta atención es extremadamente importante porque al final si yo tengo un resto grosero encima de una superficie, por mucho desinfectante, por mucho producto de limpieza que aplique, no voy a limpiar la superficie, voy a limpiar la superficie de ese resto grosero y eso no es lo que busco con mi limpieza y desinfección. Posteriormente viene la limpieza que puedo bien hacer mediante un espumado, si tengo superficies abiertas, o en un sistema zip por recirculación de la superficie. Y es importante que no se llegue a secar el producto y que una vez ha cumplido con su misión y lo hemos dejado el tiempo necesario, que por lo general viene indicado en la ficha técnica o en las recomendaciones del fabricante, procedamos a un aclarado. Aclarado que me va a ayudar, por un lado, a eliminar los restos de suciedad disuelta que ese detergente ha conseguido llevarse y, por otro, a eliminar los restos de detergente. Y esto vuelve de nuevo a ser importante. ¿Por qué tengo que eliminar los restos de detergente? Porque el siguiente paso es aplicar el desinfectante. Y esta aplicación de productos desinfectantes puede reaccionar con algunos de los compuestos químicos que tengo en los productos de limpieza. A continuación, después de dejar actuar el desinfectante durante el tiempo necesario y volvemos al APPCC, es muy importante usar la dosis correcta de desinfectante, es muy importante usarlo durante el tiempo indicado en la etiqueta. Si yo tengo un desinfectante que el fabricante me recomienda porque así ha hecho los test, que para que tenga actividad bactericida ha de aplicarse como mínimo al 4%. Disculpa, Antonio, tienes el micro silenciado. ¿Ahora sí?
Bueno, entiendo que ahora sí que volvéis a escucharme. Bueno, pues lo que comentaba, ¿cómo sabemos si el desinfectante que me están ofreciendo puedo utilizarlo o no en mi instalación? Pues nos vamos a la legislación, vemos los tipos de producto y con esto puedo saber, por ejemplo, en industria alimentaria, pues podríamos utilizar bien productos de TP4 que se pueden utilizar en superficies que luego vayan a estar en contacto con alimentos, o bien TP2, desinfectantes que vayan a estar en contacto con superficies donde no vaya a haber alimentos. Estos son los que podríamos utilizar pues, en la zona de oficinas, en la zona de recepción, etcétera, zonas de carga y descarga. Y es importante que yo haga esa comprobación, vaya al registro y vea que efectivamente ese producto que se me está vendiendo ha sido registrado. En principio porque para industria alimentaria es un requisito legal y debe de contar, como vemos aquí, con el número, con la clave HA, que me identifica que ha sido aprobado para su uso en industria alimentaria. Y esto es así porque conlleva una serie de test, una serie de verificaciones sobre el posible efecto de ese biocida sobre la salud de los humanos, sobre los posibles restos que puedan quedar. Por eso debemos de utilizar este tipo de compuestos. Y además, el registro de plaguicidas me da información adicional. Me dice quién puede utilizar este tipo de productos. Eso aparece si vemos en usos. Uso, me dice uso en industria alimentaria, desinfección de contacto de superficies y aplicación por personal profesional. Tenemos que tener clara la distinción entre lo que es producto doméstico, lo que es producto de uso profesional y lo que es producto de uso profesional especializado. Solo aquel que aparece como uso personal profesional especializado requiere de un carnet de aplicador de biocidas para poder ser utilizado. Del mismo modo, aquel que es de uso doméstico no puede aplicarse en industria y no tendrá en su registro la clave HA. Y si seguimos leyendo en el registro, vemos que la eficacia nos indica si ese producto es bactericida, si es virucida, dependiendo de qué normas cumpla, por ejemplo la 13697 que hace referencia a la capacidad bactericida y fungicida, y nos va a decir en qué condiciones puedo aplicarlo. Si lo puedo aplicar en condiciones sucias, aquellos productos que puedo utilizar como 2 en 1, o si los puedo aplicar en condiciones limpias, después de haber hecho un proceso de limpieza. Esto me va a dar toda la información que necesito para cuando alguien llegue con un producto, saber si se adecua o no a lo que yo necesito en mi instalación. Vamos a ir entrando en materia. Los microorganismos. ¿Por qué nos importan? Bueno, pues microorganismos tenemos desde protozoos hasta virus y tenemos un montón de clases. Yo los he clasificado dependiendo de cómo van a afectar a nuestro producto final. Tenemos, por un lado, microorganismos inocuos, que son la mayoría que encontramos en el medio ambiente. En el medio ambiente tenemos un montón de enterobacterias, bacterias comensales que viven con nosotros y que no son ni buenas ni malas, están ahí, no provocan ningún tipo de problema. Tenemos microorganismos beneficiosos. Por ejemplo, yo no puedo ir a una cervecera y matar todas las levaduras porque se quedan sin proceso. O yo no puedo ir a una quesería y... Entonces tenemos que saber qué producto puedo aplicar y dónde, porque si no podemos estar desinfectando y matando aquellos microorganismos que son necesarios para ese proceso productivo. Luego, por otro lado, tengo los alterantes y aquí vamos subiendo en lo que es la escala de preocupación. Los alterantes no me van a provocar una enfermedad al consumidor, pero sí que provocan ese rápido deterioro de mi producto y restan vida útil. Y por último, tengo los que de verdad preocupan, que son los patógenos, aquellos que pueden provocar enfermedades al consumidor. Si vemos qué enfermedades se han causado a lo largo del último año, pues vemos que Campylobacter y Salmonella son las claras ganadoras y simplemente hay un par de virus, norovirus y la hepatitis A, que hacen sus pinitos en la aparición de aquellos que provocan más enfermedades transmitidas por los alimentos. Pero sí que es verdad que hasta ahora los virus eran algo en lo que, quitando de los norovirus, se tenía muy
muy poco foco, ¿no? El foco siempre estaba en aquellas bacterias como Campylobacter, Salmonella, E. coli, que podían llegar a causar enfermedades. Y además esto también es normal. ¿Por qué? Pues porque las bacterias se multiplican por un proceso que se conoce como fisión binaria. Si me dejo una bacteria, en 20 minutos voy a tener 2 millones de bacterias en 7 horas por el ciclo de reproducción que tienen. Vale, vemos aquí. Vale, 5 billones de bacterias en un día. Entonces, hay que tener muy controlado qué es lo que dejo en mi instalación. Y vayamos a lo que trae a la mayoría de... Antonio, por favor, creo que se ha desconectado tu micro. Vuélvelo a conectar, por favor. Vale, creo que lo que ocurre es que silenciáis a todos y ese todos me incluye a mí. Bueno, pues como estaba diciendo, coronavirus. Coronavirus es un grupo de virus muy habitual en animales. Pueden causar enfermedades en humanos que van desde un simple resfriado hasta una neumonía o síndromes, como veíamos, como el respiratorio de Oriente Medio o el síndrome respiratorio agudo grave. Este que nos ocupa y preocupa en la actualidad es el coronavirus conocido como SARS-CoV-2, que causa la enfermedad que se conoce como COVID-19. Y estos virus presentan una cubierta lipídica que hace que, en cierta manera, sean relativamente fáciles de acabar con ellos, ¿vale? Desde un simple uso de jabón y agua caliente hasta un montón de desinfectantes que ahora luego veremos. Una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta cuando diseñamos protocolos de limpieza y desinfección es cómo actúa este coronavirus. Y al final, los virus, este y todos, no pueden multiplicarse por sí solos. Necesitan infectar un huésped, una célula huésped. Y para ello necesitan una vía de entrada, que es diferente en cada caso. Por ejemplo, en el caso de los coronavirus, esta entrada ha de hacerse a través de los pulmones, que es donde hay una proteína a la que pueden unirse para liberar su ARN y comenzar su ciclo de reproducción dentro de la célula. Este virus no puede atravesar la piel. Por eso, una de las recomendaciones es lavarse frecuentemente las manos y no tocarse la cara. No porque el virus vaya a penetrar por la piel de las manos, sino porque un gesto muy habitual es tocarse pues, mucosas, boca, nariz, rascarse un ojo, y eso sí que son vías de entrada del virus. Es lo que hay que evitar, ¿vale? Si seguimos viendo a esa transmisión, pues la transmisión entre humanos se puede producir bien por contacto con una superficie que haya estado en contacto con secreciones de personas infectadas, como por el famoso estornudo, que provoca estornudo, tos, respiración agitada, unas gotas respiratorias de un tamaño tan pequeño que al final es como una nebulización y son capaces de viajar 2-3 metros sin llegar a posarse. Y pueden entrar en contacto con nuestras mucosas. Ahora que ya sabemos a quién nos enfrentamos, ¿cómo nos enfrentamos a este virus? Bueno, pues una de las cosas que recomendamos nosotros es que haya un compliance manager. Tenemos un compliance officer o manager para cumplir con normativa legal. Puede ser un rol que asuma perfectamente el responsable de calidad de la empresa, pero al final tenemos que, como veíamos antes, tener un plan. ¿Cómo va a ser este plan? En primer lugar, hemos de evaluar si mi establecimiento está preparado. Tengo que desarrollar un programa de prevención de infecciones, igual que lo hacía para mi cadena alimentaria, para todo aquel material que entra dentro, pues tengo que hacerlo para mis oficinas, por ejemplo. Tengo que saber si puedo mantener o no la distancia de seguridad entre mis empleados, tengo que saber si puedo o no mantener reuniones presenciales, etc. Tengo que desarrollar estándares de limpieza y desinfección.
los mismos estándares o estándares similares a los que hasta ahora aplicaba dentro de mi área productiva. Al final, puedo ser cosas muy sencillas, como aplicar un dosificador con gel hidroalcohólico y asegurarse que todo el mundo lo usa a la entrada. Pero también puedo necesitar realizar un acopio extra de material desinfectante para asegurarme que no me quedo sin, o porque voy a incrementar la producción y tengo que tenerlo previsto. Y sobre todo, es clave desarrollar materiales de comunicación claros y sencillos. De nada me sirve tener un plan si este es complejo y nadie lo sigue. Lo que necesito es que todo el mundo, trabajadores, visitantes, sea capaz de entender este plan y aplicarlo completamente. Y para ello necesitamos formar al personal. Formar al personal en técnicas tan básicas como una higiene de manos adecuada. ¿Vale? Creo que todos hemos visto el vídeo este que circula por WhatsApp últimamente, en el que a alguien en un restaurante le colocan un pequeño cantidad de un material fosforescente, dejan que se desarrolle una cena y después iluminan con luz que hace visible este tinte fosforescente. Y vemos que todas las superficies y prácticamente todas las personas que están ahí dentro tienen contacto con esa sustancia. De manera muy similar, todo aquel que tenga niños y haya utilizado pintura de dedos sabrá que la pintura de dedos acaba en los rincones más inverosímiles. Pues bueno, es una manera muy fácil de hacer ver al personal cómo ha de lavarse las manos. ¿Y por qué esto es básico y es muy efectivo? Pues porque al final esa capa lipídica que decíamos que protege al virus es fácilmente atacable con las moléculas de jabón. Y una vez rompen y exponen el material genético del virus a la superficie, este ya no puede infectar la célula y por tanto ya no puede continuar con su ciclo infeccioso. Luego necesitamos elegir detergentes para limpieza y desinfección de superficies, evidentemente, pero debemos hacer algo que sea sostenible en el tiempo. De nada me sirve programar ahora mismo en plena punto álgido de la pandemia, decretar que tengo que nebulizar mi despacho todos los días al acabar la jornada, si eso no es sostenible en el tiempo. Para bien o para mal, esto está aquí para quedarse y lo que debemos es de ser capaces de desarrollar protocolos que pueda sostener. Y, por supuesto, desarrollar prácticas de limpieza, normas, horarios, estar seguros de que tengo los materiales necesarios para cada una de las zonas, de que a ser posible no se comparten, un poco lo mismo que hacíamos hasta ahora en el proceso productivo, pero trasladarlo al resto de nuestra industria. Por supuesto, tengo que tener EPIs, materiales de protección para mis empleados, pero no solo tengo que tener EPIs, tengo que asegurarme de que saben usarlos. Y, por ejemplo, si proporciono guantes a mis empleados, tengo que saber que son conscientes de que un guante no protege, porque si yo toco una superficie con el guante que está contaminada y me toco la cara, es exactamente igual de contagioso que si yo toco la superficie con la mano desnuda y me toco la cara, pero además tengo que ser consciente de cómo he de quitarme ese guante para conseguir no infectarme la mano. Y luego lo que tenemos que ver es qué limpio, qué desinfecto y por qué. ¿Vale? El coronavirus no resiste igual en todas las superficies. Hay superficies sobre las que su persistencia es mayor y debo de asegurarme, si quiero evitar esa contaminación cruzada, que esos materiales o son tratados de una manera distinta. Por ejemplo, si recibo mucho embalaje de cartón, que lo trato de alguna manera, bien puede ser con un rociado de producto químico, bien puede ser sometiéndolo a una cuarentena, si puedo esperar el tiempo necesario, pero debo ser consciente que no es lo mismo que yo reciba una caja de cartón que una pieza de acero o de aluminio. No es la misma cuarentena la que le tengo que aplicar a cada una de esas situaciones. Y luego tenemos el cuándo y el cómo limpio. Por un lado, tenemos el famoso ciclo de Sinner, que me dice que al final tenemos que ver tanto limpieza como desinfección de un modo holístico, ¿no? No puedo quitar temperatura y quitar tiempo y pretender que el proceso sea igual de efectivo. Como vemos en este círculo,
Hay 4 cuadrantes: la aplicación de producto químico, la acción mecánica, el tiempo que dejo actuar ese producto químico y la temperatura a la que lo aplico, que tienen una incidencia en cómo de efectiva va a ser tanto mi limpieza como mi desinfección. Y por lo tanto, tengo que asegurarme que cumplo con las recomendaciones del fabricante, que estoy aplicando el producto del tiempo que toca, a la temperatura que toca, a la dosis correcta. Por ejemplo, podemos ver este vídeo sobre espumado en industria alimentaria. ¿Vale? Necesitamos una buena cobertura. Antonio, ¿me oyes? Sí. Vale. Nada, para informar a los participantes que no es que se haya ido el sonido, es que el audio del vídeo no se oye Vale, disculpa. compartiendo el vídeo por la plataforma. Vale, me Cuando dicen que mandemos la presentación sí que lo podrán oír sin problema. Vale, perfecto. Bueno, pues no sé si habéis oído, me informan que no se oye lo que es el sonido del vídeo, pero bueno, tendréis disponible el vídeo completo luego cuando compartamos la instalación. Pero un poco lo que quería es ver, necesitamos productos que se adecúen a mi instalación. Si tengo que hacer un espumado de paredes verticales, pues necesito una espuma que agarre. Y los fabricantes de producto químico no tenemos una gama amplia porque no sepamos qué hacer con nuestro tiempo libre, sino porque cada producto tiene un uso específico. Y por eso hay que confiar en los profesionales a la hora de saber qué producto puedo utilizar para que dé el mejor resultado en mi instalación. Lo que le da buen resultado al de enfrente puede no ser lo que mi instalación necesita. Siguiendo con el cuándo y el cómo, desde Clinity, por ejemplo, desarrollamos este tipo de fichas muy claras en las que todo el mundo, es lo que hablábamos antes, esos materiales de comunicación, qué tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Que no haya duda. Sé que si tengo que limpiar las bancadas y los mostradores, lo tengo que hacer pues cuando sea necesario con Desincol 2. Pero si lo que voy a hacer son los suelos y escaleras, pues tiene que ser a diario, con una periodicidad, con unos minutos. Al final, protocolos muy sencillos en los que todo el mundo sea capaz de seguir y no tengamos brechas de continuidad, digamos. He de exigir a mi proveedor la documentación correspondiente. Primero, para asegurar que ese producto es efectivamente ese que se me está vendiendo, y luego para asegurar que la información que se recoge, que es la fundamental, pues hace referencia a cómo tengo que almacenar ese producto, cómo puedo usarlo. Todos estamos viendo estos días superficies, por ejemplo, tratadas con hipoclorito, que en 30 días ya están perdiendo el brillo cuando son metales o ya están empezando a quedar corroídas. Es lo que hablábamos antes. Esto no es sostenible. La ficha de seguridad o la ficha técnica que vemos a continuación me van a decir sobre qué materiales puedo aplicar o no puedo aplicar el producto químico y me van a permitir hacer un trabajo
seguro. Además, tengo que seguir las buenas prácticas en manipulación de productos químicos. La pandemia no ha suspendido las reglas de buenas prácticas de manipulación. Sigo sin poder mezclar productos químicos porque piense que van a ser más efectivos. Los productos están testados y un producto que pasa a la norma 14476 tiene actividad viricida. Y porque yo lo mezcle con otro producto, no voy a aumentar su capacidad, probablemente la voy a disminuir. Lo mismo ocurre con los productos 2 en 1. Si yo tengo un producto que es bactericida y que ha pasado la norma 13697 al 3%, si yo lo mezclo con otro producto para rebajar la dosis, pues no va a ser efectivo. No debería de cambiar los productos de envase, ¿vale? Que es otra cosa que estamos viendo también mucho estos días, porque los envases tienen asociada una gran cantidad de información que es requerida por el Ministerio y organismos oficiales precisamente para que no haya accidentes, para que el propio envase me indique con qué puedo o con qué puedo no mezclar, cómo debo usarlo, a qué dosis, ¿vale? Por eso es importante mantener el etiquetado identificativo. Y, por supuesto, pues ni fumar ni consumir alimentos y bebidas allí donde vaya a almacenar o vaya a utilizar productos químicos. Como punto final, ¿podemos hacer cosas distintas a las que hacíamos hasta ahora? Pues sí, podemos, por ejemplo, y como ya me han informado que no hay sonido, voy a poner el vídeo y hablo sobre él, podemos utilizar procesos de nebulización que me van a permitir descontaminar totalmente el espacio. Me van a permitir conseguir que todos y cada uno de los rincones del espacio que voy a cubrir con esa niebla queden desinfectados, aunque sean inalcanzables a la mano. Pero tengo que hacerlo con cuidado, no todos los productos para nebulizar valen para todas las superficies, simplemente porque no están pensados, por ejemplo, para ser utilizados en textil y hay otros que sí que lo son, o porque necesitan unas dosis de uso que son incompatibles con el material que yo tengo. Y sobre todo me gustaría recalcar un par de puntos, porque todos hemos visto últimamente estas aplicaciones milagrosas de yo aplico un producto nebulizado sobre personas y no les ocurre nada y mata el virus. Bueno, no hay ningún producto pensado para nebulizar que pueda aplicarse sobre seres humanos, sobre personas. No hay ningún producto biocida TP2 o TP4 que pueda aplicarse sobre personas. Justamente son TP2 o TP4 porque no pueden utilizarse sobre personas. Para eso tenemos los de higiene personal, que son TP1, y esos no sirven para descontaminar superficies. ¿Vale? Volvemos un poco a no nos dejemos engañar o no nos dejemos llevar por este necesito descontaminar y me vale cualquier cosa. Cada producto está pensado para dar solución a un problema concreto. Y simplemente me gustaría finalizar dando las gracias a todos por la atención y por habernos dedicado este rato esta tarde y queda abierto el turno de preguntas. Si alguien tiene alguna duda, si queréis que resolvamos algún tema, pues aquí estamos. Pues, Antonio, muchas gracias. Le tomo la palabra a Aitor para recomendar a la gente que si tienen alguna duda o pregunta, que la pongan por escrito en el chat para que no coincidamos varias personas preguntando y activando el audio y la leeremos encantados y la responderá Antonio. Gracias. Bien. Vale, pues si te parece, están entrando ya preguntas. A ver. Vale, Antonio, te voy a ir diciendo unas preguntillas que nos está pasando. Claro. Vale, Juan Jiménez. Ana Domínguez nos pregunta de qué opinión le merece el ozono. Bueno, opinión como cualquier otro producto biocida. En principio, el ozono tiene el inconveniente de que hasta ahora no ha demostrado su eficacia, no está, digamos, avalado porque no hay productos
no hay máquinas generadoras de ozono que ya hayan pasado pues, la norma 13697, 14476 y hayan demostrado su eficacia para tratar virus o bacterias. Sí que hay ciertos estudios que avalan su eficacia, pero siempre a unas dosis que son incompatibles con la vida. Porque al final no olvidemos que un biocida lo que hace es matar bacterias, pero evidentemente también va a ser tóxico para personas humanas. ¿Vale? Entonces, ¿es el ozono una posible solución? Pues bueno, si para mi aplicación concreta a una dosis concreta demuestro que funciona y se puede demostrar mediante la realización de tests, pues es un procedimiento válido. ¿Por qué no? Tan válido como aplicar un amonio cuaternario. ¿Cuál es la ventaja del amonio cuaternario? Que ya ha sido testado en un montón de aplicaciones y hay un montón de productos comerciales que me aseguran que a una determinada dosis son eficaces. Perfecto. Vale, pues vamos con la segunda pregunta de Dani Rubio. ¿Son recomendables los modelos de purificadores en oficinas? Pues no sé de qué purificadores está hablando. Imagino que serán los purificadores estos de aire. Y bueno, en principio pues purifican el aire, pero no van a estar purificando las superficies, con lo que volvemos a tener el problema de que va a haber va a haber la posibilidad de tener contacto con una superficie que esté contaminada y que esto lleve a un posible contagio. Vale, vamos con la siguiente. Ignacio Isidoro. ¿Cómo valorar el uso de la lejía como desinfectante en este caso? Bueno, la lejía al final no deja de ser un hipoclorito a una concentración determinada. De hecho, con la aplicación de la normativa europea, del BPR, la Biocidal Product Regulation, solo se puede registrar como lejía, solo se puede vender como lejía aquellos productos que efectivamente puedan sostener un claim de actividad bactericida, puedan haber demostrado mediante un ensayo que son bactericidas. Hay publicaciones que demuestran la eficacia del hipoclorito a determinada concentración frente a varios tipos de coronavirus, con lo que sí, el hipoclorito es efectivo. Volvemos a lo mismo, siempre que se respeten las concentraciones adecuadas. Si estamos hablando de que la concentración tiene que ser 0,1% en hipoclorito, pues si yo tengo una dilución menor, no va a ser efectivo. Vale, ahora tenemos una pregunta de María José. Una aclaración sobre productos HA. Actualmente hay 2 registros y el comunitario ya no se identifica como HA. ¿Se está recomendando que los desinfectantes en industria alimentaria sean productos viricidas en todos los casos? Bueno, respecto a la primera, sí es cierto, con la entrada de BPRs, la regulación ya no habla de productos con registro o sin registro HA, pero como el periodo de transición es de 5 años, desde que se aprobaron los primeros productos allá por el 17, pues todavía nos quedan 2-3 años de periodo de transición y durante ese periodo siguen siendo válidos los registros nacionales y ahí se sigue aplicando HA. Y la otra pregunta era, disculpa. Sí, ¿se está recomendando que los desinfectantes en industria alimentaria sean productos viricidas en todos los casos? Bueno, no necesariamente. Aquí lo que hay que tener muy claro es qué problema estamos intentando atacar. Si mi problema sigue siendo un problema en la zona de producción y yo lo que tengo que eliminar son bacterias, pues necesito un producto bactericida. Si tengo un problema de hongos, pues necesitaré un producto fungicida. Lo que tengo es que, mediante ese APPCC, determinar cuáles son mis puntos críticos, cuáles son los puntos del proceso que tengo que controlar y cómo tengo que actuar frente a ellos. No necesariamente tengo que aplicar viricida a toda mi instalación. Vale. Alba nos pregunta si siempre es necesario aclarar las superficies tras la aplicación del desinfectante, por ejemplo, con hipoclorito sódico. Sí, bueno, en industria alimentaria lo es por requisito legal. Ha de aclararse el desinfectante para asegurarse de que no queda ningún resto que pueda pasar luego al alimento.
pero además también es necesario, pues, porque si aplicamos hipoclorito sódico y no lo aclaramos, pues al final acabamos con toda la superficie llena de estas manchas, de estos chorretones del hipoclorito sódico que ha secado sobre la superficie, que va a acabar degradándola muy rápido. Entonces, sí, nuestra recomendación siempre es aclarar. Vale, ahora Santi nos pregunta, ¿los vados de entrada a instalaciones en la desinfección de suelas sin cepillado, tenéis productos testados frente al COVID-19 que lo eliminen con el contacto de 3-4 segundos, que es el paso por el vado, o hay una acción residual como por ejemplo en los amonios cuaternarios? Claro, aquí siempre vamos a estar, los productos viricidas se testan a 15 minutos. Entonces, tenemos los geles hidroalcohólicos o los productos de higiene humana que se suelen testar entre 30 y 60 segundos de contacto, pero todos aquellos que son para aplicar a superficies, como podrían ser los amonios cuaternarios o aquellos que se utilizan en los vados sanitarios, como comenta Santi, dependen un poco de esa acción residual, ¿no? La suela va a quedar mojada y esa acción va a ser la que nos dé un extra de protección, un extra de desinfección. Es muy complicado que un producto desinfecte nada con 15 segundos de contacto. Vale. Alba nos vuelve a preguntar, ¿cuánto tiempo se recomienda dejar actuar el desinfectante antes de aclarar? Depende, depende. Por ejemplo, la norma habla de 5 minutos para soluciones bactericidas y 15 minutos para soluciones fungicidas y viricidas. Eso es lo que la norma obliga. Si luego nosotros vamos a un laboratorio acreditado, pedimos que se repita el test y en lugar de 5 minutos lo dejen actuar 3 y vemos que en 3 es eficaz, pues puedo tener un caso de uso distinto. Pero por norma general, 5 minutos para bactericida y 15 para fungicida y viricida. Si no, tendría que entrar en contacto con quien comercialice ese producto y asegurarse si hay algún test alternativo que valide la aplicación por un tiempo inferior. Vale. JV de Facility Service. ¿Qué opinión te merece el vapor seco a más de 160 grados? Pues volvemos a lo mismo. Depende para qué aplicación. Sí que es cierto que esa aplicación de vapor seco podría destruir la envuelta del virus y podría destruir el virus simplemente por el choque térmico, pero habría que testarlo. No, yo personalmente no conozco ninguna máquina generadora de vapor que se haya testado y se haya demostrado eficaz para eliminar ni bacterias ni virus. Pero si se testa y se demuestra eficaz, pues por supuesto tendría su campo de aplicación. Creo que la clave aquí está precisamente en eso, ¿no? En conseguir que mi producto, y me da igual que sea el ozono que hablábamos antes, el vapor seco o una solución química, demuestre en un test en condiciones controladas su eficacia. Y a partir de ahí, pues podemos pasar a utilizarlo si la aplicación se ajusta a mis necesidades. Vale, de momento no tenemos ninguna pregunta más. Si quiere alguien preguntar alguna cosita más, esperamos un minutillo y si no... De todos modos, como compartiremos luego con todas las personas que han visto que se han inscrito, compartiremos la presentación, tendrán ahí un correo al que si surge cualquier duda, que es lo habitual, ¿no? Me desconecto y digo, ay, no he preguntado, pueden sin ningún tipo de problema dirigirnos la pregunta a nosotros o a Fedacova y... Perfecto. Nos preguntan que si pueden dar esta charla para una empresa en México. Bueno, como decía antes, que nos escriba y comentamos posibilidades. Vale. Perfecto.
Pues nada, si no tenéis ninguna pregunta más, nada, por mi parte, darle las gracias de nuevo a Antonio Arbeloa por su brillante ponencia. Daros las gracias a todos. Bueno, qué sé. Hola, María José, ¿qué tal? Nada, las gracias a todos y espero que os haya servido esto de utilidad. Y nada, también deciros que se está prevista, aún no se sabe la fecha, pero realizar un taller formativo gratuito como en este caso hablando de la desinfección de Listeria monocytogenes en nuestras industrias alimentarias. Será muy interesante, así que estaréis pendientes si queréis y en cuanto lo sepamos os lo diremos y será un taller formativo muy parecido a esto. Os esperamos allí, estáis todos invitados y nada, un saludo desde Fedacoa y gracias a Clinity otra vez por esta colaboración y nada, muchas gracias a todos, nos vemos pronto. Muchísimas gracias a vosotros por